¿Qué tal, mis estimados y mis estimadas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a esta tercera clase de la primera unidad, que como bien recordarán, está titulada La formación de México como Estado-Nación. Específicamente, el día de hoy vamos a hablar de el famoso y muy interesante Imperio Mexicano. Como habíamos mencionado en las clases pasadas, una vez que se consumó la independencia de México en septiembre de 1821, se va a terminar creando el llamado Imperio Mexicano. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, la que va a ser una de las primeras banderas. Un dato curioso es que a lo largo pues, de la historia de México se han tenido varias banderas e incluso desde el inicio del movimiento insurgente, es decir, desde que Miguel Hidalgo se levantó en armas, se usaron diferentes banderas o estandartes para reconocer o tratar de darle cierta identidad a los proyectos de nación que promovían cada uno de estos actores históricos. Bueno, aquí tenemos la que va a ser de manera oficial esta primera banderita del Imperio Mexicano, que si no mal recuerdo sería la primera bandera que ya utiliza, aparte de la del ejército trigarante, los colores verde, blanco y rojo, que ya habíamos visto que en general pues ahora sí que hacían alusión a las tres garantías o estos tres ideales de independencia, de unión y de religión, si no mal recuerdo. Y bueno, ya vemos también aquí el famoso escudo nacional, el símbolo del águila, en este caso con una corona sobre un nopal, nomás que le falta aquí la serpiente. Ya después se va a ir modificando la bandera a lo largo del siglo XIX hasta tener la bandera que hoy en día conocemos y que es la que saludamos cuando hacemos los honores a la bandera o el juramento a la bandera, ¿verdad? Bueno, entonces comienza este nuevo imperio mexicano con estos símbolos patrios. Aquí tenemos otra imagen de lo que va a ser el escudo del Imperio Mexicano. Y ahora sí que, bueno, se funda el Imperio Mexicano y la gran incógnita es quién nos va a gobernar. Habíamos mencionado en la clase pasada que la idea que cobraba más fuerza o que tenía mayor respaldo al principio era la idea del proyecto monarquista. La idea de que lo mejor para el Imperio Mexicano era invitar a un rey de Europa, específicamente de la casa de la familia Borbona en España, invitar específicamente al que era en aquel entonces el rey del Imperio Español, Fernando VII, que ya dijimos que era conocido como Fernando VII el Deseado, ¿verdad? Porque cómo anhelaban que él gobernara en este caso al imperio. Entonces, habíamos mencionado que se le va a extender una invitación porque aunque sí los mexicanos y las mexicanas querían ser independientes, en muchos de ellos estaba esta idea de que querían ser gobernados por alguien de la realeza, específicamente por el rey Fernando o en su defecto, pues alguno de sus hermanos más pequeños. Pero como ya vimos en la clase pasada también, Fernando VII obviamente no va a aceptarlo, va a ver como un insulto y no van a enviar a nadie para gobernar al Imperio Mexicano y ahí ya se va a complicar la cosa. Pero eso ya es adelantarnos un poquito, porque miren, cuando se logra la independencia en 1821 en septiembre, ellos todavía no recibían los líderes del movimiento independentista como Agustín Iturbide, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, todos ellos todavía no sabían la respuesta del rey de España, no sabían si iba a aceptar o no venir a gobernarnos. Entonces lo que hicieron, dijeron, bueno, mientras llega el rey, porque ellos al principio sí tenían la esperanza de que iba a suceder eso, pues ¿por qué no formamos un gobierno provisional? Y aquí es donde es necesario hacer una pausa. Como ellos no sabían todavía que el rey no iba a aceptar, dijeron, pues mientras tanto hay que cuidarle el trono. Hay que crear órganos de gobierno para que la cosa funcione, porque pues va a tardar el rey en llegar y mientras tanto tenemos que tomar decisiones importantes. Entonces lo que hicieron fue crear dos órganos de gobierno, que seguramente se los voy a preguntar en el examen, que van a ser, número uno, el primer órgano de gobierno de este nuevo gobierno provisional, valga la redundancia, que se va a crear para tomar decisiones en lo que llega el rey Fernando VII, va a ser uno, la Junta Provisional Gubernativa. Y la Junta Provisional Gubernativa fue el primer órgano de gobierno que se crea y va a ostentar el poder legislativo.
no se nos olvide que esta idea de la división tripartita del poder viene de estos filósofos ilustrados franceses como Montesquieu, ¿verdad? O Montesquieu, para que no se les olvide cómo se escribe. Entonces, de allá vienen esas ideas, dijimos, de la Ilustración francesa y que se van a terminar aplicando en cada una de las repúblicas que se van a ir estableciendo en el continente americano. Que ya vimos que la primera república, pues va a ser Estados Unidos y México va a tratar de imitar ese modelo después. Entonces, acá no fue la excepción. Siguieron ese modelo y por lo tanto, esta Junta Provisional Gubernativa, lo repito, va a ostentar el poder legislativo. Y el poder legislativo, como lo vimos la clase pasada, como su nombre lo indica, ¿qué hace? Legisla, es decir, crea las leyes. El ejecutivo dijimos que era el que ejecutaba las leyes y el judicial era el que se encargaba de vigilar que las leyes se cumplan. Entonces, este va a ser el primer órgano de gobierno, va a ser como una especie de, digámoslo, como un mini congreso, por así decirlo, con representantes, que va a estar integrado por 38 miembros. ¿Y quiénes creen que van a estar en ese primer órgano de gobierno? Van a estar representados no la gente de abajo, no la gente pobre, no los insurgentes incluso, sino más bien la aristocracia, o la que era la aristocracia de la antigua Nueva España, hoy llamado Nuevo Imperio Mexicano. Los ricos hacendados, la élite militar y eclesiástica, los burgueses o los dueños de comercios, etcétera, la burguesía en pocas palabras, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces solamente van a estar aquí integrados pues estos sectores de la sociedad del Imperio Mexicano. Y bueno, obviamente entre esos va a estar Agustín de Iturbide, definitivamente, porque ya a estas alturas muchas personas ven a Agustín de Iturbide como el artífice de la independencia de México, como casi un héroe nacional. Entonces, como parte de esa junta va a estar Agustín de Iturbide, pero también va a estar por ahí, ¿quién va a estar? Miren nada más, aquí les pongo la imagen o el retrato del que va a ser, pasó a la historia como el último virrey de la Nueva España, que va a ser este personaje muy conocido llamado Juan de O'Donoghue. Juan de O'Donoghue, no se les olvide, fue el último virrey de la Nueva España, va a ser al que le va a tocar a negociar con los que estaban ya peleando por la independencia de México, va a negociar con Agustín Iturbide, se va a rendir pacíficamente y al cuate le convino, porque él venía para pelear contra los que se querían independizar, pero dijo, me están ofreciendo un puestito en el nuevo gobierno del Imperio Mexicano, pues va a negociar y va a aceptar o firmar pues la declaración o el acta de independencia de México. Bueno, como una manera de pagarle al último virrey Juan de O'Donoghue, pues lo van a integrar en este órgano legislativo. En este órgano, no lo olviden, es provisional, no es definitivo, es mientras tanto. Bueno, pero ahí está. Juan de O'Donoghue formó parte de este primer órgano provisional de gobierno que ostentaba el poder legislativo. Ahora, una vez que se forma la Junta de Gobierno, su primera decisión va a ser crear el segundo órgano de gobierno del Imperio Mexicano, que va a ser la llamada regencia. Regencia, si se dan cuenta, es una palabra que en latín está relacionada con rex, ¿no? Con regir, como la palabra rey. Entonces, ya se pueden dar una idea. El rey desde el antiguo régimen era el que tenía todos los poderes, pero en particular el poder ejecutivo. Por lo tanto, la regencia en el nuevo Imperio Mexicano va a ostentar el poder ejecutivo. Y por eso explica por qué aquí este órgano no va a estar integrado por tanta gente. Va a ser un grupito más reducido que solo va a estar integrado por 6 personas. ¿Y quién creen que va a ser otra vez parte de este órgano de gobierno? Pues Agustín de Iturbide. Otra vez está Agustín de Iturbide interfiriendo. Más otros 5 miembros y nuevamente también a quién creen que van a invitar para que forme parte de la regencia del nuevo Imperio Mexicano. Pues a Juan de O'Donoghue. Lo repito porque estos dos cuates, que era el último virrey y el que muchos consideraban el héroe nacional o el artífice de la independencia, pues ellos aprovecharon su momento para establecerse como líderes de esta nueva nación. Entonces ya tenemos, estos fueron los dos primeros órganos de gobierno, lo repito, que va a ser la Junta Provisional Gobernativa y la Regencia.
lo vuelvo a repetir, esos eran órganos que iban a gobernar el imperio mientras esperaban a que el rey de España, Felipe VII, el deseado, viniera a gobernarnos. Nosotros ya sabemos el spoiler, ¿verdad? Ya sabemos que nunca llegó el deseado. Se quedaron con las ganas, ¿verdad? O sea, no va a aceptar la invitación, lo va a tomar como una ofensa. Y hablando de ofensas o de ofendidos, ¿quiénes creen que también se van a sentir ofendidos? Los insurgentes, los que habían sido los que en realidad le habían sudado la gota gorda, los que habían peleado, porque recuerden que los insurgentes fueron ¿quiénes? Miguel Hidalgo, Morelos, Vicente Guerrero, todos esos que durante 11 años estuvieron peleando en contra de las fuerzas del gobierno peninsular o realista y que al final, irónicamente, se consigue la independencia, pero ellos, que fueron los que más sacrificaron durante la guerra independentista, no recibieron ningún huesito, no recibieron ningún lugar en ninguno de los dos órganos de gobierno que ya mencionamos. Entonces, por eso les pongo aquí este meme, ¿no? Yo me imagino que así más o menos se sintieron los insurgentes al verse excluidos tanto de la Junta Provisional Gubernativa como en la regencia. O sea, no les dieron ningún huesito, por así decirlo, para recompensarlos por todos esos sacrificios que hicieron para consolidar la independencia. Pero bueno, una vez creada la regencia como poder ejecutivo provisional en lo que llegaba el rey de España, supuestamente, va a ser tomar la decisión de crear los primeros ministerios. Y los ministerios pues van a ser esos órganos o subórganos que iban a atender necesidades específicas de esta nueva nación mexicana. Y van a ser en particular 4 ministerios, ¿no? El primero va a ser el de Relaciones Exteriores e Interiores. El segundo va a ser el de Justicia y Asuntos Eclesiásticos. El tercero va a ser Hacienda, que obviamente va a estar relacionado a atender las necesidades económicas. Ahorita vamos a hablar más de eso, que es muy importante. Y finalmente, el último órgano de gobierno que va a ser el de Guerra y Marina. Entonces, esa fue la primera decisión que va a tomar la regencia. No lo olviden que estaba conformada por Iturbide y otros 5 miembros más. Y la segunda gran decisión que va a tomar la regencia va a ser la de llamar o convocar a un congreso constituyente. Y miren, la misma palabra nos da la clave de cuál era el propósito de este congreso constituyente. La segunda palabra nos dice cuál era la función: crear una constitución. Entonces, un congreso es, ahora sí que es una reunión de muchos representantes de todo el imperio mexicano que representan al pueblo para poder crear las leyes, porque este primer Congreso Constituyente va a ser creado para sustituir ahora sí de manera oficial a lo que fue la Junta Provisional Gubernativa, ¿ok? Entonces se convoca este primer Congreso, pero malamente este Congreso, el primer Congreso en la historia de nuestra nación ya como nación independiente, no duró, no existió más que, yo creo, ni menos ni siquiera un año, porque su existencia se va a ver limitada a un periodo que va del 24 de febrero de 1822 hasta el 31 de octubre de 1822. O sea, ni siquiera llegó al año. La pregunta es ¿por qué? Ahorita vamos para allá. Pero bueno, lo importante es que este Congreso se va a reunir para crear la Constitución, la primera Constitución mexicana, que es la de 1822. Y obviamente en estas reuniones van a ser reuniones acaloradas, porque ya lo dijimos, los mexicanos y mexicanas o los líderes políticos de aquella época, como los de hoy, como siempre, ¿verdad? Cada quien tenía una idea diferente o una visión diferente de cómo debía ser el gobierno de México. ¿Qué tipo de gobierno? Ya habíamos mencionado eso con anterioridad. Habíamos mencionado que había 2 grandes grupos políticos. Estaban los monárquicos y estaban los republicanos. Unos eran conservadores, en este caso podríamos decir los monárquicos, y otros eran liberales, que eran los republicanos. Pero aguas aquí, mucho cuidado porque la cosa no es tan sencilla. Habíamos comentado que incluso entre estos 2 grandes grupos había subgrupos o divisiones internas. Por ejemplo, en el grupo monárquico, que podríamos considerarlos como los más conservadores porque eran los que querían conservar el antiguo régimen, ellos se dividían en 2. Estaba, por ejemplo, el subgrupo de los borbonistas, que eran los que querían que un rey Borbón gobernara al imperio mexicano,
Y por otro lado estaba el de los iturbidistas, que eran aquellos que querían que Iturbide se convirtiera, es decir, un mexicano se convirtiera en el rey del imperio mexicano. Y a su vez también resaltamos que en el grupo republicano había dos subgrupos, que eran los centralistas y los federalistas. Entonces aquí se lo pongo con esta imagen como una referencia así como a esta escena de los Avengers o Capitán América Civil War, ¿no? Que están divididos, así más o menos podríamos decir que va a ser. En estas reuniones del Congreso va a haber muchos debates muy acalorados y cada quien va a tratar de, pues ahora sí que llevar todo para su molino. Ahora, hay muchas divisiones políticas, pero la única, fíjense bien, la única cosa en la que sí estuvieron de acuerdo todos, los federalistas, los centralistas, los borbonistas y los iturbidistas, la única cosa en la que sí se pusieron de acuerdo va a ser en que dijeron, ok, estamos de acuerdo todos los aquí presentes en que uno, queremos ser una nación independiente. Y dos, ¿qué creen? Ser una religión católica. Que la religión católica se mantenga como lo fue en la época colonial o virreinal, siga siendo la única religión permitida y oficial del nuevo imperio mexicano. Pero esa va a ser la única cosa en la que se van a poner de acuerdo estos cuates. Todo lo demás, todo mal. Se van a andar dando después de a golpes y van a matarse unos a otros porque cada quien quiere que se establezca su propio proyecto político. Ahora, conforme fueron avanzando las discusiones dentro del mismo Congreso, ahora sí que el elemento o el grupo iturbidista cada vez va a ejercer más y más presión dentro de las reuniones del Congreso porque era la facción mayoritaria al inicio. Entonces aquí nuevamente les pongo esta escena, ¿no? Como este meme de Superman, donde sale que toda la gente lo ve casi como un dios. Pues es que muchos así veían a Iturbide al principio. Consideraban que era un héroe nacional porque había logrado lo que no se había conseguido por medio de las armas, lo que no habían conseguido Miguel Hidalgo, ni Morelos, ni Vicente Guerrero solito, lo consigue un realista, ¿no? Paradójicamente, de la aristocracia peninsular o criolla, ¿no? Entonces, lo consideran como el artífice de la independencia, como el que había hecho el milagro, y lo consideran casi como un héroe o un dios, por así decirlo, y pues todos empezaron a decir, ¿para qué estamos esperando que nos venga a gobernar alguien de Europa? ¿Sí? No necesitamos a un europeo. A nuestro rey ya lo tenemos aquí, a un mexicano verdadero de carne y hueso, entre los nuestros. Entonces van a proponer que Iturbide se convierta en el rey o en el monarca que dirija al nuevo imperio mexicano. Y todos van a estar, la mayoría, una gran parte van a estar de acuerdo. Y así es como se va a dar la coronación de Iturbide para los que no sabían. Entonces, muchos no sé por qué, muchos mexicanos y mexicanas no conocen su historia, pero en realidad el primer tipo de gobierno que tuvimos como nación independiente no fue una república, fue una monarquía o un imperio. Y Agustín Iturbide entonces va a ser coronado, así con toda la realeza y la pompa típica de la época. De hecho, hay quienes dicen que Agustín Iturbide se creía muy Napoleón Bonaparte. Si vieron la película recientemente, hace unos meses salió la película de Napoleón Bonaparte, si no la han visto se las recomiendo, pues se van a dar cuenta que incluso en el arte que registró la coronación de Iturbide o en otros retratos de Iturbide de la época del siglo XIX, tiene una moda muy similar, ¿no? O un aspecto muy similar al de Napoleón. Porque siempre, fíjense bien, me estoy adelantando un poco al curso, al semestre, pero algo que vamos a ver mucho durante la historia de la política mexicana es que muchos de sus líderes siempre están tratando de imitar al otro, como queriendo ser como que siempre decía Octavio Paz, ¿no? Como que los mexicanos y mexicanas en su libro Laberinto de la Soledad, decía como que algo tenemos que nos sentimos inferiores, ¿no? Y como que siempre que tratamos al extranjero mejor o lo vemos con ojos de que superioridad, que ellos son superiores. Y quizás eso explique por qué muchos líderes políticos mexicanos del siglo XIX o incluso siglo XX o recientemente siguen tratando de imitar, por ejemplo, a los políticos estadounidenses o la moda estadounidense o, en este caso, a los líderes europeos, sus modas, sus costumbres, su idioma, hasta la ciencia o la manera de hacer el conocimiento, ¿no? Entonces, lo vamos a ver más adelante con Porfirio Díaz, pero ya desde aquí está esta tendencia, ¿no? Cultural o ideológica. Lo vemos con Iturbide. Quería ser como un Napoleón Bonaparte, pero de acá.
Bueno, aquí está la escena, la famosa escena de la coronación de Iturbide, que va a acontecer el 21 de julio de 1822. Y ahora sí, pues a partir de ese día comienza oficialmente el reinado y el nacimiento de este nuevo imperio. Aquí un paréntesis muy interesante. Esto yo creo que a muchos les va a parecer interesante este dato. ¿Sabían ustedes que al inicio nuestra nación, nuestro imperio mexicano, sus límites o fronteras políticas eran diferentes? Lo que quiere decir que el territorio mexicano era mucho más extenso. La mayoría de ustedes seguramente ya habrán escuchado desde la primaria que perdimos la mitad del territorio, que perdimos los estados que están en el norte, ¿no? Que hoy forman parte del sur de Estados Unidos, ¿no? Ya esta historia ya se la saben muchos, la historia de que Santana va a perder la mitad del territorio y muchos tenemos esa nostalgia todavía, ¿no? De que, ay, es que los gringos nos quitaron pues esos estados que eran nuestros, ¿no? Como Nuevo México, California, Texas, etcétera. Todo eso era de nosotros. Pero la parte que no sé por qué, pero muchos mexicanos y mexicanas olvidamos es la siguiente. ¿Sabían ustedes que también Centroamérica o parte de Centroamérica fue parte del Imperio Mexicano? Así es, poco después de que Iturbide asumiera la corona o recibiera la corona imperial, las provincias de Centroamérica, que durante la época colonial se habían conocido con el nombre de la Capitanía General de Guatemala, que esta capitanía era casi toda Centroamérica, porque la Capitanía General de Guatemala en la época colonial abarcaba provincias o intendencias o gobernaciones como lo eran Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y, otro dato curioso, Chiapas. Así es, Chiapas no formaba originalmente parte de la Nueva España, era parte de la Capitanía General de Guatemala. Entonces, cuando asume el cargo Iturbide, como que las provincias de Centroamérica dijeron, ay, qué padre, nosotros también queremos formar parte, nos aceptan y las van a aceptar y de esta manera Centroamérica al inicio, en 1822, o creo que fue el año siguiente, 1822, no sé, 1822 se integran estas provincias como parte del territorio del Imperio Mexicano, ¿ok? Entonces ahí está, ahí lo pongo en un circulito rojo, lo indico en la diapositiva para que no se les olvide dónde están Centroamérica. Bueno, ahora, sin embargo, Iturbide era un personaje muy interesante porque desde el principio yo les dije, desde las primeras clases se le veía la zanca al pollo, por así decirlo. Se le veían claramente sus intenciones de que este cuate quería poder, ¿no? Y que él mismo se fue como casi autoalabando o como que él quería tener ese poder o ese puesto como emperador que se le va a conceder, ¿no? Pero miren, poco a poco se va a ir revelando como un tirano o así se le va a aparecer a los republicanos liberales. Van a decir, oigan, esto ya nos está gustando, porque Iturbide va a empezar a tomar decisiones que cada vez van a hacer que caiga más su popularidad. O sea, cuando él asume la corona, su popularidad o rating está hasta el tope, ¿no? Imaginemos que, o sea, imagínense que Iturbide tuviera redes sociales, ¿sí? Tuviera Instagram o Facebook, lo que ustedes gusten, si tuviera una cuenta, sería como en ese momento, imagínense a Iturbide subiendo una foto suya recibiendo la corona imperial, ¿no? El cetro y todo esto, y que toda la gente está bien contenta, le empieza a dar like y me gusta y le comenta, Iturbide eres el mejor, sí, todos apoyándolo, ¿no? Pero ustedes saben que así como en las dinámicas de hoy con las redes sociales, la popularidad de una persona puede caer dependiendo de que a lo mejor en redes sociales seguimos a alguien que luego hace algo que, no, ¿cómo puede ser posible? Hizo esto, ya la gente lo deja de seguir, la gente empieza a comentarle, hey, ¿cómo te atreviste a hacer esto? ¿No? Ya ven que todos estamos en las redes sociales. Así imagínenselo. Iturbide va a tener mucha popularidad, muchos corazoncitos, muchos comentarios buenos, pero va a empezar a tomar decisiones que va a hacer que su popularidad disminuya con el paso del tiempo y de hecho en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque miren, el primer error, podríamos decir, estratégico de Iturbide fue que cuando asume la corona,
dijo Iturbide, ay, pues muchas gracias, Congreso Constituyente. Gracias por nombrarme el primer emperador de México, pero ya no los necesito. Por eso les pongo así este meme, porque la primera decisión oficial y garrafal de Iturbide fue desapareció al mismo Congreso que lo había nombrado emperador. Lo va a desaparecer así como el chasquido de Thanos, ¿no? Y ahora sí como el antiguo meme de no me quiero ir, señor Stark, pues se va a desaparecer, se va a hacer polvito el Congreso, así como el Spider-Man en la película de Avengers Infinity War. Se va a desaparecer y los republicanos van a estar llorando al lado como, en este caso, como en la imagen, ¿no? Como Tony Stark, ¿no? Van a llorar porque van a decir, no, este cuate es un tirano. Desapareció ya el Congreso a los pocos días de haber asumido el trono. Entonces, obviamente, esto fue como la primera red flag, ¿no? La primera red flag o advertencia de que Iturbide parecía que iba a ser un tirano, que iba a hacer lo que él quisiera. Pero, a ver, Iturbide lo que hizo fue desapareció el Congreso y lo sustituyó por otro órgano de gobierno que va a ser nuevamente de carácter legislativo, pero va a cambiar al Congreso y lo va a transformar, según él, entre comillas, en una junta instituyente. Va a reemplazar al Congreso por este nuevo órgano legislativo, solo que un órgano que va a estar compuesto nada más por 45 diputados o miembros, pero ¿a quién creen que puso ahí? No puso a cualquier persona, puso a todos aquellos que le decían que sí a todo lo que él dijera, a sus compadres y amigos, a los que él sabía que no le iban a decir que no jamás. Puso a los más allegados, ¿ok? Entonces, ¿por qué esto era un peligro? ¿O por qué lo percibieron esto como un peligro los liberales republicanos? Porque recuerden que supuestamente, según las ideas de la Ilustración de estos filósofos franceses que ya mencionamos, la idea de dividir el poder en ejecutivo, legislativo y judicial es para que el poder no recaiga en una sola persona y que se convierta en tirana, como ocurría cuando había reyes en el antiguo régimen. Entonces los republicanos dijeron como, a ver, en la ley o en apariencia, Iturbide sigue manteniendo un órgano legislativo como la Junta Instituyente, pero en la práctica, en realidad él está como usando a todos los 45 diputados son como títeres que simplemente van a hacer todo lo que Iturbide les diga. Y pues esa no es la intención de dividir el poder en ejecutivo, legislativo y judicial. La intención es que haya una distribución del poder para que haya diferencias y de esta manera se regule o equilibre la toma de decisiones en el poder político de una nación. Pero entonces, esto iba a ser nada más una simulación por parte de Iturbide, ¿ok? Entonces, pues el Congreso, ahora sí como en el meme de Toy Story, ¿no? Cuando esta escena de Toy Story 3, que Lotso llega ahí con su antigua dueña y se decepciona porque lo reemplazó, pues así el Congreso va a ver así con estos... Algo dentro del Congreso se rompió, ¿verdad? Por así decirlo, porque lo van a sustituir por otro órgano legislativo, pero que en realidad no era más que un mero títere que accedía a cualquier decisión o a la voluntad de Iturbide. Entonces, otra cosa que va a hacer que Iturbide caiga cada vez más, o sea, que disminuya su popularidad, va a ser algo que a lo mejor no estuvo en sus manos. Aquí sí hay que ser un poquito más comprensivos. La realidad es que no importaba mucho si Iturbide o si un Borbón, un rey Borbón o si un presidente republicano federal o centralista asumía el gobierno en esa época. Creo que la mayoría estaríamos de acuerdo en aceptar la idea de que Iturbide recibió una nación destruida y que iba a ser muy, muy difícil realmente tener contento a la mayoría de la población porque las finanzas estaban por los suelos. O sea, poco después que Iturbide asume el trono, en pocas palabras él se dio cuenta de que había bancarrota, ¿sí? Como este meme de la serie de The Office, yo me imagino así a Iturbide, ¿no? El primer anuncio oficial que dio fue este. Declare bankruptcy! Ahora, tampoco es por defender a Agustín Iturbide, pero bueno, la realidad es que sí hubo varios factores que explicarían por qué la economía del Imperio Mexicano estaba por los suelos. Es decir, no había dinero para poder restaurar a la nación o invertir en obras públicas. Y había varios factores. Por ejemplo, el primero, habría que mencionar que durante los 11 años que duró la guerra de independencia,
mucho del capital que pertenecía a los peninsulares, es decir, a los grandes comerciantes españoles, salió del país, porque recuerden que en periodos de guerra, pues los comerciantes no van a querer invertir en un país donde no hay estabilidad, ¿sí? Siempre que hay guerras, retiran sus capitales o sus inversiones. Entonces, ese fue el primer factor. El capital extranjero español se va a ver retirado y eso va a mermar la economía mexicana. Número 2, el poco dinero que ingresaba al erario público se destinaba, como ya vimos en la clase pasada, con este mismo meme, al ejército mexicano. Les di un dato curioso, que si no mal recuerdan, decíamos que en 1821, de los 11 millones de pesos que habían ingresado al erario, 10 millones de pesos tuvieron que destinarse para mantener al ejército mexicano, ¿no? Porque eran los que supuestamente iban a ayudar a salvaguardar la independencia de México. Y miren, tampoco hay que ser tan duro, es la verdad, sí era necesario cierto recurso para el ejército, porque como vamos a ver en unas diapositivas más adelante, España sí va a intentar recuperar a su antigua colonia en América, ¿eh? Entonces, sí había cierta justificación, pero a lo mejor diríamos que se les pasó la manita, ¿no? Se les fue casi todo el erario para la institución del ejército. Pero sí, hago esta aclaración, sí va a ser importante tener un ejército que defienda el imperio mexicano, porque sí van a existir posteriormente amenazas, ¿no? O intentos por parte de España o de otras naciones europeas con tal de quedarse con este nuevo pastelito llamado México. Y aquí, de hecho, entra perfectamente, aquí ahora sí queda a la perfección esta diapositiva, porque aquí hay dos historias que lamentablemente por cuestiones de tiempo no vamos a poder profundizar en estos dos episodios de la historia mexicana, pero en lo personal me parecen dos episodios fascinantes. Es otra cosa que muchos ignoran, va a ser el segundo dato curioso que les voy a dar en esta clase o presentación. ¿Sabían ustedes que cuando México se volvió independiente en 1821, la nación española, es decir, España, el rey, intentó recuperar este territorio que antes le pertenecía? Es decir, no se quedó con los brazos cruzados y dijo, ay, sí, lo que tú quieras, México, hijo mío, sí, vete, sé independiente. Claro que no. El rey de España, en los pocos años después, mandó en dos ocasiones dos fuerzas navales con tal de reconquistar lo que antes era Nueva España y ahora se decía o se llamaba a sí mismo México. Y los dos episodios muy conocidos son la toma de San Juan de Ulúa y la batalla de Tampico. Como lo digo, no puedo entrar en detalles, pero a ver, en el primer caso, la toma de San Juan de Ulúa, para los que no sabían, San Juan de Ulúa era un fuerte, una prisión que existió en nuestro país desde la época del Hernán Cortés, ¿sí? De hecho, llegó a ser una de las prisiones más temidas porque cuando ingresabas ahí ya no podías salir. Hay un puente que incluso ahí en el fuerte, hasta la fecha pueden visitarlo para aquellos que les gusta irse de turistas. Es un lugar que uno debe visitar alguna vez en su vida. Es un lugar icónico con mucha historia porque incluso el fuerte, es una fortaleza, era una prisión muy temida. Y hay un puente ahí que se llama el Puente de los Suspiros porque cuando pasabas por ese puente, los prisioneros suspiraban porque ya sabían que no iban a salir probablemente con vida nunca de ahí. Bueno, ese fuerte de San Juan de Ulúa está hasta la fecha ubicado en Veracruz y tiene una riquísima historia porque tiene cientos de años de existencia, casi desde que llegó Hernán Cortés a estas tierras. Bueno, pues lo crearon ustedes que para 1825 ahí se habían acantonado o refugiado unas cuantas huestes españolas defendiendo ese último territorio porque no querían soltar el territorio mexicano estos españoles y se resistieron hasta 1825, estuvieron peleando. La gran pregunta que seguramente se estarán haciendo es ¿por qué si México se independizó en 1821 los mexicanos lograron derrotar a los españoles que estaban en este lugar hasta 1825? La respuesta es la siguiente, porque si no hay dinero, ¿cómo iban a tomar este lugar? Además consideren que es un puerto, es una fortaleza muy bien defendida y mientras que estos cuates acantonados tenían barcos, los mexicanos no, estaban sin dinero y no teníamos ni barcos, navíos marítimos de guerra, no teníamos artillería
y de hecho por eso tomó varios años hasta que Inglaterra va a apoyar al Imperio Mexicano dándole algunos barcos para que pueda pelear en contra de los españoles. Entonces, esa es la razón. Pero bueno, ese fue el último bastión o uno de los últimos bastiones defendidos por los españoles que no querían soltar el huesito. Y el otro va a ser la batalla de Tampico, que va a ser en 1829. Este sí va a ser la última batalla o el último enfrentamiento entre españoles y mexicanos por causa de la independencia de México. Lo que pasa es que para ese año el rey de España todavía estaba aferrado a no perder su antigua colonia y va a mandar una fuerza poderosa marítima a cargo de un general que ha pasado a la historia y que sí hay que investigar, lo que se llamaba Isidro Barrera. En este caso, este Isidro era un comandante o general español que se va a encargar de atacar Tampico, Tamaulipas en este caso, en la costa del Golfo de México. ¿Por qué? Porque era un punto estratégico, era ahí donde llegaba mucha mercancía, era un punto crucial, ¿no? de comercio entre Europa y el Imperio Mexicano. Y además, si tomaba ese lugar, era más fácil si lo defendían, pues que luego llegaran refuerzos españoles. Entonces, vamos a ver que obviamente los posteriores gobiernos de México van a enviar ejércitos, en este caso van a enviar al general Antonio López de Santana para derrocar a esta última fuerza española que trataba de reconquistar su antigua colonia. Entonces, estos dos fueron los últimos intentos de defenderse los españoles o de reconquistar la Nueva España. Y la última razón va a ser la siguiente. No hay dinero porque pues simplemente no se nos olvide que durante 300 años, los 300 años que existió el virreinato de la Nueva España, los grandes recursos, sobre todo los minerales, es decir, la plata, ¿a dónde se enviaban esos recursos? Se enviaban a la metrópoli española, ¿sí? Entonces, durante 300 años la metrópoli estuvo saqueando y saqueando la plata que existía aquí. No se les olvide, yo les comenté a algunos en el semestre pasado que otro dato curioso es que hasta el 60% de toda la plata que circulaba en aquellos siglos alrededor del mundo, en el siglo XVI y XVII, ¿de dónde venía? De nuestro país, de la Nueva España. Entonces, éramos tan ricos en recursos que pues de aquí sacaban casi toda la plata. También les mencionaba que incluso la plata o las monedas que se utilizaban aquí, que era la famosa moneda del Real de 8, que fue el dólar original. No se les olvide que el dólar original no fue el estadounidense. El primer dólar que existió fue el dólar español. Y se hacía esa moneda con la plata que sacaban de nuestro territorio y que era tan valiosa que hasta la aceptaban en China, ¿no? Como intercambio comercial o divisa internacional. Bueno, entonces, volviendo aquí al tema, no había dinero porque pues durante todo ese tiempo la metrópoli había saqueado ese territorio. Ahora, ¿qué va a hacer Agustín de Iturbide cuando ve esta situación de que no hay dinero? Pues va a hacer lo mismo que van a hacer la mayoría de los presidentes de México durante casi todo el resto del siglo XIX. Como les pongo en este meme, la vieja confiable, impuestos, préstamos forzosos y confiscaciones de capitales. Esa va a ser la decisión que va a tomar Agustín de Iturbide. Lo repito, sube los impuestos, les pide préstamos forzosos, por ejemplo, a la iglesia, que antes lo apoyaban mucho, a la iglesia, a los grandes aristócratas, y además les confisca, ¿sí? Riquezas, porque pues tiene que salir el dinero de alguna parte. Entonces, esto fue otro error garrafal para Iturbide, porque eso hizo que los que antiguamente eran fieles seguidores suyos, la aristocracia, los militares, los burgueses, la iglesia, que lo apoyaban mucho, ya no les va a gustar, ya no va a recibir tantos corazoncitos, como le decía hace ratito. Entonces, le van a ir retirando su apoyo y esto va a provocar que luego se subleven en contra de Agustín Iturbide. La última decisión que tomó en términos económicos Agustín Iturbide es que creó hasta una nueva moneda, ¿no? El cuate de plano sí tenía un ego muy inflado porque, bueno, igual era costumbre de aquella época, pero lo que hizo fue crear una nueva moneda, ¿no? Una nueva moneda imperial donde salía exactamente su busto, es decir, su rostro, como pueden verlo aquí. Esta va a ser la moneda que va a circular y que él la va a poner en circulación y va a obligar a los comerciantes del Imperio Mexicano a que la utilicen, aunque su valor era prácticamente nulo. Entonces, todos esos son factores, la mayoría externos, pero el cuate no se ayudó a sí mismo mucho, que digamos,
porque si estaba viendo que la situación económica del imperio no estaba bien, ¿por qué rayos despilfarró el dinero viviendo como rey? Porque bueno, así fue como vivió Iturbide. Y su corte imperial se estuvieron malgastando el dinero, gastándoselo en lujitos, ¿no? Así como hoy en día, ¿no? Que, ay, me voy a comprar un iPhone. Y a lo mejor ya tienes un iPhone y te compras otro. Y me compro ves que tu familia tiene necesidad y te compras un carro último modelo y así, cosas así, ¿no? Más o menos. Pues obviamente, si eso pasa en hasta las mejores familias que luego te recriminan, ay, ¿por qué te compraste esto si sabes que hay necesidad, ¿no? Ahora imagínense a nivel nacional, ¿no? O en un gobierno, obviamente le van a empezar a pedir cuentas a Iturbide y le van a decir, oye, no hay dinero y tú todavía te lo estás gastando manteniendo un estilo de vida pomposo y despilfarrador. Pues entonces, menos seguidores va a tener. Le van a recriminar así como en esta escena de la serie de Malcolm, el de en medio. ¿Te parece que somos ricos? ¿Qué? ¿Te parece que somos ricos? Los ricos tienen autos finos, compran pasta fresca. ¿Hacemos alguna de esas cosas? ¡No! Y pues va a ser tanto el descontento ya en contra de Agustín de Iturbide que en menos de un año, su popularidad va a estar por los suelos y van a rebelarse en contra de él. ¿Quién se va a rebelar? El primero que va a tocar la trompeta y lo van a seguir después a él, muchos más grupos políticos, va a ser Antonio López de Santana. Aguarden, ¿eh? Ahora sí, grábense bien ese nombre para los que nunca lo habían escuchado. Antonio López de Santana es un personaje muy importante en la historia del siglo XIX mexicano, tan importante como lo es, no sé, Tony Stark o Iron Man para la historia de los Vengadores. Así importante es Antonio López de Santana y vamos a hablar de él en los siguientes capítulos. Pero bueno, Antonio López de Santana, lo que hay que destacar en esta clase es que él era un militar muy importante y de hecho el mismo Iturbide a López de Santana lo había encomendado que se encargara de derrotar a las últimas fuerzas españolas que estaban acantonadas en el fuerte de San Juan de Ulúa. Pero aquí el problema va a ser que sí lo envió a pelear en contra de los españoles, pero Antonio López de Santana le va a pedir a Iturbide que lo ascienda, ¿sí? Que le dé un mejor puesto, que lo suba de nivel en el ejército. ¿Y que creen que le va a responder Iturbide? No, mi cielo, no le va a dar nada, no le va a dar el rango que él quería. Y Antonio López de Santana, pues obviamente se va a enojar y va a decir, ah, no me vas a dar el puesto que yo pedía, pues me voy a rebelar. Y se va a rebelar promulgando el llamado Plan de Casamata el 1 de febrero de 1823, que en pocas palabras se resume en lo siguiente. Antonio López de Santana va a decir, ya no te reconozco, salte, ahora sí como en la serie esta de, no sé si la vieron, ya tiene su tiempo, la de Luis Miguel, ¿no? El icónico meme que salió de ahí, salte de mi vida. Antonio López de Santana le va a decir, salte de México, ¿sí? Lo van a correr de México, van a desconocer su gobierno y va a decir, ¿sabes qué? Pensándola bien, lo que México necesita no es un tipo de gobierno monárquico imperial, necesita una república, siguiendo así las ideas del liberalismo político que habían llegado desde Europa. Entonces lo van a correr. Antonio López de Santana rápidamente se va a ver respaldado por varios grupos políticos. Lo van a seguir Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero. No se les olvide que Vicente Guerrero fue el que acordó la independencia al principio con Agustín de Iturbide, porque mientras Agustín de Iturbide representaba a las fuerzas realistas, Vicente Guerrero representaba a las fuerzas insurgentes, ¿no? Que había heredado de Miguel Hidalgo, de Morelos y todos ellos que ya habían muerto decapitados o fusilados. Bueno, pues también Vicente Guerrero va a seguir a Antonio López de Santana, Nicolás Bravo. De hecho, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo eran parte del grupo republicano federalista, ¿ok? Entonces los liberales, estos liberales republicanos federalistas apoyaron a Santana, pero no fue el único grupo político que lo va a respaldar. También lo va a respaldar el grupo borbonista, representado en este caso por un general llamado Antonio Echavarri. Perdón, Echavarri. Lleva el acento la A, ya me acordé. Echavarri
Él era parte de los borbonistas y de hecho algo que no mencioné es que al principio los borbonistas nunca estuvieron de acuerdo con que Iturbide asumiera el trono. Ellos querían que un rey borbón europeo viniera a gobernarnos y nunca vieron con buenos ojos que Iturbide los gobernara. Entonces, por muy extraño que parezca, estos dos grupos políticos que, pues, en esencia podemos llamar antagónicos, se van a unir porque, como dice el dicho, y se los dije en la clase pasada, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. En este caso, pues los borbonistas y los republicanos federalistas y algunos centralistas dijeron, pues sí, tú y yo no nos llevamos muy bien, pero nos cae más mal Iturbide. Y en esos momentos hay que unirnos para poder sacarlo del poder. Y así va a ser. Iturbide va a terminar abdicando en ese año, en 1823. Lo van a mandar exiliado, se va a tener que ir de México y se va a exiliar en Italia. Se va a tener que tomar unas buenas vacaciones, por así decirlo. Pobrecito, ¿verdad? Cómo debió sufrir. Y pues ahí se va a quedar en Italia un año. Pero el error, aquí tenemos una gran lección de vida. Si tan solo, así como la serie de Marvel, ¿no? What if? ¿Qué hubiera pasado si tan solo Iturbide se hubiera quedado de vacaciones en Italia? Pero el cuate no agarró la onda. Se aferró a México, así a veces uno se aferra, ¿no? A su crush, ya te batearon, entiéndelo. Entonces, Iturbide ya estaba más bateado, no lo querían en México otra vez, pero el compa bien aferrado, va a regresar un año después. Un año después, en 1824, Iturbide regresa porque dijo, ya pasó un año. Y se enteró que mientras él estaba ausente, pues ya México ya no era una monarquía, sino una república. Y él dice, pues voy a regresar. Yo creo que ya se les pasó el coraje. Y si me ven, a lo mejor me van a poder hasta dar un puestito en el nuevo gobierno de la república. ¿Por qué no? Ya me habrán perdonado. Entonces, cuando llega Iturbide en 1824, se va a topar con la sorpresa de que el gobierno republicano no lo va a ver con buenos ojos, no va a ver con buenos ojos su retorno o su visita, porque lo consideraban peligroso, porque dijeron, híjole, este Iturbide viene otra vez. Y recordemos que mucha gente, el pueblo sí seguía viendo a Iturbide como un gran héroe nacional. Entonces muchos de los republicanos dijeron, no, tenemos que hacer algo porque este cuate es capaz de hacer que vuelva a la monarquía o que lo quieran apoyar y volver a coronar como emperador de México. Entonces lo que hicieron los republicanos es, lo van a acusar de traidor a la patria y lo van a terminar fusilando como lo vemos aquí en la diapositiva. Y eso, mis amiguitos y amiguitas, es el desenlace de la historia trágica de Iturbide por aferrarse a lo que ya no era suyo, ¿verdad? Otra vez, nuevamente, como les dije en la clase pasada, ¿no? Se está tornando personal la clase, profe. No, entonces ya saben, no hay que aferrarse. Algo que no es para ti, no es para ti. Entonces, bueno, hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido muchísimo. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima.